Imaginemos que entramos en un museo. Podemos elegir el que queramos. A izquierda y derecha, e incluso en el centro, iremos encontrando cuadros, esculturas, grabados. Si nos paramos a mirar quién firma la obra, es muy probable que el autor sea un hombre o desconocido, pero aún así, seguramente nos imaginaremos manos masculinas. Ahora juguemos al trivial. Nombre de alguna persona relevante del barroco español. Ahora de las vanguardias, del cubismo o del surrealismo, por ejemplo. Seguro que nos ha venido a la mente un nombre masculino. Velázquez, Murillo, Picasso, Dalí. ¿No nos empieza a chirriar? Venga, más fácil. La mujer más conocida del mundo del arte. ¿La Gioconda? Es posible, pero no fue una creadora, que sepamos. Fue una musa. Y ahora, a lo que vamos. ¿Por qué esa ausencia de mujeres creadoras en museos, en los libros de historia o en nuestra memoria cultural colectiva? Ojo, que algún nombre se nos ha podido ocurrir. No sé, en Andalucía, La Roldana, Luisa de Valdés, Carmen Lafón. El problema no es que no existan, es que se las ha estudiado poco. El número 86 de la revista Andalucía en la Historia derriba esa falsa sensación de que la mujer no ha tenido un papel primordial tanto en la creación artística como en la promoción de la misma. Cuando terminemos este podcast, habremos escuchado el nombre de muchas mujeres que han contribuido y han sido pieza esencial en la historia del arte. Bienvenidos y bienvenidas a Andalucía en la Historia. Andalucía en la Historia, la serie sonora. Un proyecto de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Episodio 1. Mujeres artistas y promotoras en Andalucía. Como esto es un podcast, tenemos vía libre para imaginar lo que queramos. Es lo que más me gusta de ellos. Así que, ¿qué tal si creamos nuestro propio museo de mujeres artistas y promotoras del arte en Andalucía? Imaginemos el rincón de Andalucía que más nos guste. Y ahí colocamos nuestro museo. Mientras pensamos, una primera parada, con el director de Andalucía en la Historia. Porque primero hay que conocer cuál es el objetivo de esta revista. Estrenamos esta serie de podcast y lo hacemos con su director, José Antonio Parejo, que es además profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Bienvenido. Hola, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, si tuvieras que explicar en una frase qué es Andalucía en la Historia, ¿cuál sería? Es un patrimonio impresionante al alcance de todos los andaluces y andaluzas. ¿Cuáles son los objetivos de esta revista? El objetivo de la revista, que se inicia de la mano de Pepe Calvo y el consejero Antonio Ortega en 2003, que fue una idea maravillosa, es poner al servicio de la ciudadanía andaluza, española, e internacional, porque tiene mucho recorrido la revista, el pasado de una de las tierras más pujantes, más dinámicas de Europa. No se puede hacer historia de Europa sin contar con el sur de España, porque desde aquí, bueno, pues han salido muchísimas cosas muy, muy importantes, ¿no? Y entonces la concebimos como una herramienta que ponemos al alcance de los historiadores, de los especialistas, de los investigadores, para que transfieran, para que acerquen a la ciudadanía el resultado de sus investigaciones con un objetivo muy claro, y es que les pique la curiosidad. Por eso todos los artículos acaban con una recomendación bibliográfica. Es una revista especializada que tiene una edición muy cuidada, con unas fotografías de mucha calidad. Por supuesto, el contenido, los artículos lo son también. ¿Cómo se hace la selección?
Pues la selección, la revista tiene una altísima demanda. Tiene varias partes, ¿no? La más importante, ¿no? La que reúne un conjunto de artículos sobre un mismo tema, que es el dossier. Tenemos una demanda altísima, tenemos cubierto ya, por supuesto, el 25, el 26, el 27 y casi el 28 también. Es un coordinador, muchas veces propone la temática. Y otras veces yo mismo como director, digamos por una cuestión estratégica, porque me interese centrar la atención en algún tema, pues me dirijo a un especialista de muy reconocido prestigio. Se pretende, ¿no? Y buscamos siempre que los dosieres los coordinen gente de mucho prestigio y mucha trayectoria, que sepan y que sean capaces de liderar un equipo de investigadores, de historiadores, de especialistas prestigiosos para acercar un tema, el tema que se haya pensado, que se haya elegido. Papel, se sigue confiando en el papel. Bueno, también hay una edición digital y ahora el podcast. Y ahora el podcast, sí. La revista tiene más de 20 años de andadura y bueno, hay que estar en donde están las personas, donde están los ciudadanos, donde está la gente. Afortunadamente el podcast es un vehículo también de transmisión y de transferencia muy interesante, porque ya no estamos sujetos a los directos. Ya, por ejemplo, cuando vas escuchando la radio, un buen programa de radio, no vas en el coche y a lo mejor citan un libro, citan una cosa, y voy conduciendo y no puedo apuntar nada, pero ahora gracias a que existen los podcasts pues puedes volver, la gente se lo puede poner en el baño, se lo pueden poner en la cocina mientras cocina, en fin, en infinidad de sitios, ¿no? Y nosotros queríamos estar ahí. El director gerente de la Fundación, Tristar Pertiñez, que no para de idear propuestas, ¿no? Y de aprovechar todos los recursos, bueno, pues tuvo una magnífica idea y aquí estamos. En cada episodio escucharemos un editorial sonoro del director de la revista, así que gracias por prestarnos también tu voz para cada edición y bueno, te dejo el micrófono para el primero, la primera revista que estrena este podcast, que es Mujeres Artistas y Promotoras en Andalucía. Gracias. Muchas gracias. La voz del director, José Antonio Parejo. Mujeres Artistas y Promotoras en Andalucía corresponde al número 86 de la revista Andalucía en la Historia, de enero-marzo de 2025. Este dossier surgió después de la lectura de un librito maravilloso que había publicado la editorial Acantilado, titulado Mi madre y la música, en el que la protagonista recordaba ese interés de su madre por tener con todas las fuerzas del mundo un hijo varón. Y resulta que nació una hija, la autora de este librito intimista, y ella recuerda cómo su madre dice, bueno, aprenderá música. Y claro, yo me quedé con la duda de por qué quería un hijo varón. Y bueno, la sorpresa fue una sorpresa muy, muy triste, ¿no? Descubrir que su madre quería un hijo varón porque no quería que su hija sufriera todo ese mundo de silencio, de negación, de negarle a la mujer la capacidad de percibir la belleza, lo sublime. Y claro, cuando recibí el encargo, pues fueron una de las primeras ideas que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra historia, en nuestra rica historia, pues en muchísimas mujeres que no están en los libros de historia, que no han llegado a la ciudadanía, y ese era el objetivo de este número, que las coordinadores del dossier pues supieron darle forma de una manera magistral, muy interesante. Hay que invitar a los oyentes a leerlo, porque aunque se escuche hablar de historia de género y muchas veces haya una apropiación política, no se preocupen, esto es historia de altura, una capacidad de difusión y de rescate de trayectorias verdaderamente notables y maravillosas, y el número es muy muy interesante y puede servir para conocer ese pasado oculto, puede servir para preparar clases, puede servir para preparar
programas de televisión, de radio, incluso para tomar conciencia de todo lo que hay por hacer para rescatar y poner a la altura la historia, ¿no?, de una parte de la humanidad, del 50% de la humanidad, que todavía tiene mucho camino que recorrer. Y ahora, tras las presentaciones, entremos en nuestro museo. ¿De qué sirve a las mujeres Un momento. tener genio? Suenan unas palabras. Si tan solo en él encuentran su tormento, como el ave que si al cielo volar ansía, se destroza con los hierros de la jaula. Mujer, alza tu frente, que abaten los dolores, el grito de tu alma, en ella no ahogues. Vale, es la condesa de Lebrija, Regla Manjón. Escribió estas estrofas alrededor de 1872. Desde luego sabía de lo que hablaba porque, pese a ser de las altas esferas y ser una mujer muy adelantada a su tiempo, sufrió el androcentrismo de su época. En la revista Andalucía en la Historia podemos encontrar un retrato de ella realizado por Joaquín Sorolla. Media sonrisa, pelo medio gris, recogido en un moño y una mirada segura y calmada. Al fondo, cuadros que seguramente sean del propio Sorolla. De la mano de la condesa de Lebrija empezamos a caminar por este museo imaginario. Son muchas piezas y salas. ¿Cómo se seleccionarán las obras y las autoras? Al fondo de la entrada nos esperan Magdalena Illán y Ana Aranda, profesoras universitarias de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y de la Pablo de Olavide. Vamos para allá. ¿Qué papel ocupa la mujer en el arte, en la historia del arte? El papel que han desempeñado las mujeres en la historia del arte es importantísimo, imprescindible para entender la historia del arte en general. Muchas veces ese patrimonio en Andalucía o en España que valoramos, que disfrutamos, muchas veces no sabemos que detrás hay una mujer que lo contrató, que lo promocionó, que lo creó, y ese desconocimiento lleva a infravalorar el papel que han desempeñado, pero es hora de reivindicar, de restituir el papel que han desempeñado las mujeres en la creación artística, sí. Sí, porque muchas veces, Ana, parece que la mujer es la musa, ¿no? El protagonismo en la historia del arte es como la musa, como el objeto deseado, el objeto artístico, pero no la promotora o la autora, ¿no? Sí, pero eso está de acuerdo con el papel que durante mucho tiempo la sociedad occidental ha atribuido a las mujeres, ¿no? Un papel más pasivo, cuando realmente fueron muy activas en muchísimas actividades, no solamente en la creación artística plástica. Nosotras incluso trabajamos la creación arquitectónica, ¿no? Sino en otras muchas artes, música, literatura y naturalmente en otras facetas económicas y sociales dedicadas a múltiples actividades que poco a poco, sobre todo a lo largo del siglo XIX y XX, en el que se transmitió el conocimiento sobre ellas, pues se fue invisibilizando, olvidando en algunos casos, y lo que quedó fue ese modelo de la mujer decimonónica, un poco el ángel del hogar para la burguesía, y en otros casos pues la mujer sumisa, que no tiene un papel relevante en la sociedad. A día de hoy se reconoce que ese papel era más relevante de lo que históricamente se ha reconocido. No, así de clara y de tajante, no. Precisamente nuestro esfuerzo es para aportar ese conocimiento de unas realidades en los siglos pasados muy diferentes a la que los historiadores, como ya digo, desde el XIX y los dos primeros tercios del siglo XX fundamentalmente transmitieron. Ellos transmitieron la imagen de las mujeres que convivían en su entorno con ellos y pensaban que las del pasado también eran así, y no hubo un esfuerzo por mirar hacia dónde estaban las mujeres y averiguar cómo vivían, qué pensaban, cómo habían construido su identidad. Es lo que nosotras y otras muchísimas investigadoras intentamos hacer, dar a conocer que el relato tradicional sobre las mujeres del pasado
es muy parco, es muy esquemático, le faltan muchos datos, le falta mucha información, y es muy importante porque conocer eso también nos permite defender y reivindicar nuestro papel en la sociedad actual. Esa falta de relevancia que se le ha dado al papel de la mujer está relacionada también porque la historia la escribían los hombres, ¿no? Fundamentalmente por ese motivo. Y como comentaba Ana, sobre todo en una coyuntura cronológica muy concreta en la que la sociedad fue muchísimo más machista, mucho más sexista, incluso misógina, el siglo XIX muy evidentemente, y hasta la primera mitad, durante toda la primera mitad del siglo XX. Entonces, los discursos que se han desarrollado en la historiografía tradicional, esa autoridad con la que se han mirado esos libros de los primeros investigadores, historiadores del arte, las mujeres estaban invisibilizadas, y cuando se valoraba a alguna mujer artista, lo hacían bajo unos sesgos muy machistas, condicionando su producción artística a asuntos menores, infravalorando su producción constantemente. Eso es lo que ahora estamos intentando deconstruir. No queremos olvidarlo, lo que queremos es analizarlo para, de esa manera, pues sacar unas conclusiones que nos lleven a no repetir esos errores del pasado. La revista, este número concreto, recoge 9 artículos que tocan un amplio espectro temporal y también temático. ¿Cómo ha sido la selección? Como era, digamos, un trabajo de divulgación del conocimiento muy riguroso, porque la transferencia también hay que hacerla con mucho rigor, pues lo que pretendíamos era hacer una síntesis del panorama en Andalucía, escribiendo sobre todos los periodos en los que pues ha habido un protagonismo artístico de las mujeres. Hemos comenzado en la Edad Media, terminamos en la actualidad prácticamente, tratamos también el tema de las mujeres investigadoras e historiadoras que han ido poniendo en pie ese conocimiento, no todas naturalmente, pero las más significativas, y pues también queríamos poner de relieve, destacar algunas artistas y promotoras que realmente sobrepasan el ámbito andaluz, por supuesto, y que siguen siendo muy desconocidas o bien se conocen de una manera sesgada. Como decía Magdalena antes, se conocen 4 cosillas de ella y no tanto a través de una investigación rigurosa, sino arrastrando rumores y historias que no tienen ninguna base verdaderamente contrastada ni científica, pero que se transmite con mucha facilidad y se va repitiendo texto tras texto que se va escribiendo. Pues nosotras queríamos destacar a esas mujeres y hacerlo, digamos, aportando el rigor que requiere. Yo en el origen de la revista sí quiero destacar que fue a raíz de una propuesta de José Antonio Parejo, sí, que había conocido las investigaciones que llevamos a cabo, las jornadas que organizamos todos los años en la Universidad Pablo de Olavide y en la Universidad de Sevilla, y él nos propuso que sí, queríamos colaborar con la revista con un dossier dedicado a mujeres artistas o promotoras en Andalucía, y pues a raíz de esa propuesta pues surgió este dossier. De todas las mujeres de las que se habla en la revista, ¿con algunas o alguna hubierais querido conocer o hablar o preguntarle algo? A mí eso me pasa siempre con todas, vamos. Incluso yo creo que hablo con ella bajito para que no me escuche la gente de mi alrededor y me tome por loca, ¿no? Pero claro, hubiera querido hablar con todas porque, hombre, es parte de hipótesis cuando te pones a trabajar. Luego quieres corroborarlo todo a partir de documentación, en fin, todo lo que haces, ¿no? La metodología de investigación. Pero al principio es una hipótesis y sería maravilloso preguntarle, ¿voy encaminada? ¿O estoy errando mucho? ¿O las conclusiones finales, lo que yo he deducido realmente es lo que tú pensabas? Claro, pero eso es un juego... Juego bonito, pero muy de imaginación y de creación. ¿Y tú, Magdalena, hay alguna... Yo, algún nombre? Bueno, comparto lo que dice Ana, pero sí, voy a decir un nombre porque, lo he trabajado últimamente, una artista granadina de finales del 19, comienzos del 20, Aurelia Navarro, que me parece un personaje maravilloso, una artista extraordinaria y de la que se sabe muy poquito. Lo que se sabe es su obra prácticamente, noticias en prensa, la crítica de arte,
pero no se conserva la familia con la que he tenido la suerte de estar en contacto y generosamente pues han colaborado conmigo en las investigaciones, pues no conserva lamentablemente cartas, no conserva escritos, no conserva absolutamente nada. De su personalidad solo podemos intuirla a través de su obra y solo eso ya es fascinante. Y bueno, pues ella sí, me hubiera gustado tomarme un café o una cervecita. Bueno, pues tanto Magdalena como Ana habéis escrito también artículos, no solo coordináis el número, sino que además habéis escrito artículos, así que eso es lo que nos vamos a centrar en los próximos minutos. Y ahora sí, disfrutemos de nuestro museo imaginario. Lo primero que vemos es la Alhambra. ¿La Alhambra? Y leo Isabel de Robles y María Robles. Pero, ¿quiénes son estas personas? Dos mujeres que aparecen en la documentación de archivo, que aparecen trabajando en el siglo XVI en Granada y trabajan con cerámica arquitectónica. ¿Qué es la cerámica arquitectónica? Pues todos esos tanto alicatados como azulejos maravillosos que vemos en muchos de los edificios que están vistiendo y engalanando la arquitectura, pues todo ese tipo de piezas son de lo que se encargan estas dos señoras. Yo la que más he trabajado es Isabel de Robles. Ella aparece en la documentación como cristiana vieja, pero su marido sí era un morisco, un cristiano nuevo, ¿vale? Y se ve que ella aparece en la documentación cuando ya está viuda. Probablemente esta señora ya lo tenía de antes, el conocimiento y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que como estaba vivo el marido era el que firmaba. Cuando se muere y no teniendo hijo varón mayor, en los gremios, las cofradías y demás dejan que firme ella los contratos o que ella aparezca en la documentación. Así que estas dos señoras contribuyeron a la construcción de la Granada del siglo XVI e Isabel de Robles trabajó en la Alhambra. Elena Díez, de la Universidad de Granada, firma el artículo Mujeres constructoras en el siglo XVI, promotoras y obreras en el patrimonio arquitectónico andaluz. Si quitásemos a todo nuestro patrimonio histórico-artístico, nuestro patrimonio arquitectónico de Andalucía, si quitásemos obras que han sido financiadas por mujeres, nos sorprendería ver cómo muchos edificios desaparecen. En todas las provincias andaluzas, busquen, por favor, oyentes, busquen y verán ustedes cómo se sorprenderán. Claro, porque el que no aparezcan en la documentación o en la historiografía no significa que el papel de muchas mujeres en el desarrollo arquitectónico de Andalucía fuera secundario. En esta sala podemos ver monumentos y elementos arquitectónicos de diferentes provincias. Por ejemplo, el de la denominada Casa Pilatos en Sevilla, que es la figura de Catalina Rivera, pero hay muchos más. O sea, yo menciono también en el artículo el monasterio de San Jerónimo en Granada, que es una maravilla de visitar, de recorrer y de sentir y de ver esa obra. Pues la parte del presbiterio mayor, que es espectacular, fue bajo el mecenazgo de Leonor Manrique de Lara, es decir, de una mujer, estamos hablando del siglo XVI en Granada. Es decir, en muchísimos edificios nos encontramos un mecenazgo 100% en ocasiones por parte de las mujeres. Teresa Enríquez de Alvarado, que impulsó el convento de las Puras en Almería, Catalina Fernández de Córdoba y la iglesia de Nuestra Señora del Soterraño de Aguilar de la Frontera, Córdoba, Catalina de Berrio, que fundó el monasterio de la Concepción Dominica en Jaén, María de Luna y Ayala, que fundó el Palacio de los Enríquez de Baza en Granada. Si nos fijamos, muchos de estos edificios eran religiosos, y es que en el siglo XVI, como hasta hace no tanto, las mujeres tenían que responder a ciertas virtudes. Hombres y mujeres podían tener los mismos deseos y la misma búsqueda de prestigio y reconocimiento, pero sin embargo de los hombres se esperaba no solo la piedad y la religión, sino también el poder, la magnificencia. Sin embargo, de las mujeres sobre todo la piedad, la religión, ese tipo de... ¿Y eso qué pasa? Pues que eso influye en que ellas insistieran más en determinadas obras, como por ejemplo conventos y sobre todo conventos femeninos, que a lo mejor tuvieran una insistencia mayor en hospitales. Es decir, que encontramos pequeñas diferencias que nos hacen ver que el mecenazgo era diferente, cómo lo sentían y cómo lo percibían, y también cómo lo percibía la ciudadanía. Al haber diferencias entre hombres y mujeres, como había en la época, porque era un sistema patriarcal, eso es indudable, bueno, pues esto lo ha hecho una mujer, cómo lo ha podido hacer, qué ha hecho, se percibía de una manera diferente.
Lo que más puede sorprender es que muchas de estas mujeres del siglo XVI sí tuvieron reconocimiento en su época. Fue en siglos posteriores cuando las borraron. En la época no eran invisibles, y eso es muy importante. Cuando han sido invisibles es en la historiografía posterior. Y eso hay que decirlo y con voz alta. Es decir, en determinados momentos, como puede ser el siglo XVIII, sobre todo el siglo XIX, el papel de las mujeres a lo largo de la historia y concretamente en la historia de la arquitectura empieza a desaparecer, porque la historia de las mujeres durante el siglo XX, XIX y XX parece que ha sido anecdótica. Lo que hemos hecho ha sido anecdótico. Hemos estado en los márgenes. Pues no, resulta que no. Ni hemos sido una mera anécdota en la historia, hemos construido historia, ni hemos estado en los márgenes porque hemos construido historia, edificios y patrimonio. Así que hemos estado, igual que muchos de los hombres, en el núcleo de la historia como sujetos activos. Dejamos a Elena Díez en esta sala y proseguimos nuestro camino. Por ahí parece que llegamos a la Roldana. ¿Cuántos cotilleos han contado de ella? Que si se fue del taller de su padre por diferencias con él, que si su marido le tenía envidia. Suele pasar. La anécdota por encima de la importancia de la persona, de la creadora, de la promotora. Por cierto, que todos estos cotilleos no son ciertos. En el artículo sobre ella de Andalucía en la historia se puede comprobar. Pero llama la atención otra sala más cercana en el tiempo. A ver, las artistas en Andalucía, 1800-1939, del academicismo de las vanguardias. Venga, entremos aquí. En las paredes de esta sala podemos ver varios autorretratos. María Victoria Martín Barbier, Antonia Rodríguez y Alba. Llama la atención otro cuadro. Una mujer vestida de negro, con un bebé en brazos y sentada en un pollete quizás dentro de una iglesia. Su título, A ti suspiramos, de María Luisa Puiggener, 1901. Desde luego hay muchas obras aquí. La profesora Magdalena Illán se ofrece a guiarnos. Si comenzamos en el siglo XIX, primeras décadas del siglo XIX, una retratista excepcional es Victoria Martín Barbier. En Cádiz, una de las pioneras en un retrato realmente exquisito y muy bien valorado por la crítica de su momento, comparado con sus compañeros varones. En Sevilla, por ejemplo, mediados de siglo, hay una paisajista que todavía no ha sido muy bien estudiada, que es Teresa Nostench. Paisajista en un momento en el que a las mujeres se les vetaba también que hicieran pintura de paisaje, porque suponía salir del hogar y suponía ir al campo, ir a la ciudad, y las mujeres, el lugar según esa mentalidad conservadora era el hogar. Y ella realiza unos paisajes realmente espectaculares dentro del romanticismo. Alejandrina Gessler, Madame Anselma, ella es gaditana, desarrolló parte de su trayectoria en París y fue pionera en los grandes formatos, obras de 5 o 6 metros, en un momento en los que a las mujeres se le vetaba que hicieran obras de grandes formatos. Se consideraba que como ellas tenían manos pequeñitas, eran más pequeñitas, más menudas, pues las obras tenían que ser también pequeñitas, que era lo que no se valoraba en los certámenes. Si sigue avanzando, Aurelia Navarro, granadina, María Luisa Puiggener, jerezana, pero que estuvo aquí en Sevilla realizando un realismo social con un enfoque de género muy interesante, porque ella coloca como víctimas de esa crisis que sufre Andalucía y Sevilla a finales del XIX y comienzos del XX a las mujeres viudas, con hijos, con hijas. Nora Borges, por ejemplo, argentina, pero que desarrolló parte de su trayectoria aquí en España, concretamente también en Andalucía, y que vino también a renovar, ahora se está valorando el papel tan importante que tuvo en la renovación de la vanguardia en España. También tenemos Ángeles Marieta o Ángeles Santos, que también dentro del surrealismo realizó una obra muy perturbadora que todavía tiene que ser investigada. Carmen Suárez Guerra, por ejemplo, que ella se dedicó a la orfebrería, artes suntuarias, y que obtuvo una medalla de oro en la Exposición de París del año 1925. Mientras paseamos por esta sala, le pregunto a Magdalena Illán, ¿el arte es machista? El arte en sí mismo en la actualidad no es machista. Lo único que ocurre es que hay unos resabios que siguen estando latentes, a veces de una manera inconsciente, pero que siguen estando muy presentes en la escena artística actual. Hay discriminación de las mujeres. Si vemos los datos de mujeres que son seleccionadas para premios, para exposiciones, para cualquier tipo de evento, sí vemos todavía una diferencia muy importante.
Afortunadamente, las mujeres siempre han tratado de luchar contra la discriminación. Es paradójico que cuanta más discriminación va a haber por parte de las instituciones hacia las mujeres, más enfrentamiento va a haber por parte de las artistas. Y se irán consiguiendo cambios muy importantes a lo largo del siglo XIX. Si primero las academias no admitían a las mujeres, no se les daba una formación oficial, a medida que va pasando todo el siglo, pues comienzan a acceder a las enseñanzas, comienzan a poder acceder al desnudo, que era una enseñanza que estaba vetada a las mujeres. Curiosamente, explica Magdalena Illán, una de las principales barreras de las mujeres en esta época eran sus propios compañeros, que no estaban dispuestos a compartir el pastel. ¿Cómo luchaban ellas? Pues siendo valoradas por la crítica, obteniendo premios y galardones en los certámenes, y sabían que si aparecía María Luisa Puiggener, por ejemplo, a María Luisa no le iban a dar un premio, porque su obra se convertía de repente en algo blando, suave, amable. Si solo aparece ML, podía ser un nombre masculino, y entonces su obra podía tener, como así ocurría, un sentido vigoroso, potente, expresivo. Se advierte muy bien la diferencia en la crítica cuando se ve que el nombre es de una mujer o cuando no se sabe. Son mujeres que no solo tuvieron que luchar en un contexto machista, sino que también vivieron en un periodo convulso como las guerras carlistas, la pérdida de Cuba o la Primera Guerra Mundial. Me pregunto cómo les fue durante el franquismo. Bueno, en nuestra próxima sala vamos a verlo porque se titula Mujer y artista, notas sobre género y creación plástica durante el franquismo en Andalucía. Curiosamente, está al aire libre. Imagino que para restar presión a una época oscura de nuestra historia. En el centro podemos ver la escultura de una mujer, desnuda, con los ojos cerrados y entregada al viento que sopla levemente en su cabello, como si estuviera en la proa de un barco. Se trata de El viento, de Carmen Jiménez Serrano. El original se puede ver en el rectorado de la Universidad de Sevilla. Carmen Jiménez Serrano, que es una escultora granadina, también muy interesante por esa creación vinculada con el estudio de la figura del cuerpo humano y evidentemente también con ese carácter, pues con esa emotividad y desde luego, bueno, pues obras como El viento es uno de los mejores ejemplos. Además ella, una de las primeras catedráticas de escultura vinculada con la Escuela Superior de Bellas Artes en Sevilla. Esta voz es la de Carmen Rodríguez, profesora ayudante del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Ella firma el artículo que podemos leer en el número 86 de Andalucía en la Historia. Durante los primeros años de la posguerra, hubo muchas artistas que huyeron al exilio. Las que se quedaron aquí tuvieron que adaptarse. Tienen que responder a esos ideales, evidentemente, de la mujer vinculada al ámbito doméstico, a la maternidad, al cuidado de la familia, pero sí es cierto que desde muy pronto, incluso en la década de los 40, encontramos a muchas de estas mujeres accediendo a la formación artística y evidentemente pues a la formación académica, por ejemplo en las escuelas superiores de Bellas Artes, por ejemplo aquí en Sevilla, que además se crea justo en el año 1940, y bueno, tienen desde luego la dificultad pues de hacerse valer y desde luego de que se las tenga en cuenta en un momento histórico muy comprometido en general, pero para las mujeres en particular y por supuesto en un mundo que era eminentemente de hombres, ¿no? Sí es cierto que curiosamente aparecen desde luego en numerosas exposiciones desde muy pronto, en los 40, fundamentalmente con más desarrollo a partir de los 50 y 60. Si tuviéramos un mapa a mano, podríamos ir ubicando nombres de artistas plásticas que marcaron un antes y un después en el arte. En Granada, por ejemplo, tendríamos a Manini Jiménez de Cisneros, en Jaén a Dolores Montijano, en Almería a Carmen Pinteño, en Málaga a Lola Gómez Gil, en Huelva a Ascensión Hernán Catalina. Llama la atención, por otro lado, Córdoba. Por ejemplo, Rita Rukowski, que es una pintora londinense que se forma en Nueva York y que en los años 60 llega a Córdoba, se queda en Córdoba y desarrolla prácticamente su obra en esta provincia. Pero también, por ejemplo, artistas que en los últimos años se han reivindicado, como Isabel Santaló, que se forma en Córdoba, pero que pasa a Madrid, y bueno, como muchas otras, pues terminan los estudios en la capital, vinculados con la Academia de San Fernando, y por
Por ejemplo, ella es una de las artistas que trabaja la abstracción y una artista que, bueno, pues ha sido reivindicada últimamente precisamente por documentales en los que incluso artistas como Antonio López cuestionan el olvido en el que han caído pues ella y otras muchas, ¿no? Con una obra muy interesante. Córdoba, muy interesante, pero por ejemplo Sevilla también. Sevilla, lo que comentábamos, las instituciones, la Escuela Superior de Bellas Artes en Sevilla se crea en el 1940 y desde esa fecha ya hay mujeres, alumnas que ingresan en la escuela, por ejemplo Lola Sánchez y años más tarde o poco más tarde su hermana Pepi Sánchez, que es una de las grandes pintoras sevillanas también y de las grandes introductoras de la modernidad en esta ciudad. Pepi Sánchez ha sido la primera que ha empezado a hacer en Sevilla eso que se llama, cada día con menos exactitud, pintura moderna. No lo digo yo, lo decía María Lafite, la condesa de Campo Alange, que era pues una de las más importantes críticas de arte también en el siglo XX. Ella es sin duda alguna la primera que tuvo que soportar en la graciosa ciudad del Betis el escándalo y la incomprensión de la gente habituada a contemplar con amor los cuadros de Murillo, de Zurbarán, de Valdés Leal, perdiendo en el arrobo la noción del tiempo desde ellos transcurrido. Ella fue la primera que empezó a pintar sin modelos, la primera que rompió el divorcio entre figura y fondo del arte tradicional, sin preocuparse de la perspectiva. La primera que empezó a considerar un cuadro como pura manifestación de arte y no como una reproducción fiel de la realidad. Esta crítica de María Lafite fue publicada en 1948. Ella buscaba, insisto, como tantos otros artistas de su generación o de generaciones anteriores a la suya, la razón de ser de su pintura, la única finalidad en la creación de una obra bella y exquisitamente poética. La última sala que vamos a visitar no pertenece a un museo, sino más bien al ámbito universitario o investigador, porque todo este museo sonoro imaginario que hemos creado no tendría paredes sin las bases de todas esas mujeres que han querido estudiar autoras, creadoras y promotoras para sacar a la luz el importante papel de las mujeres en el arte. Y no solo sacar a la luz nombres, a veces con mucha dificultad por falta de testimonios documentales, sino también para entender por qué en determinado momento desaparecieron. ¿Por qué han sido invisibles durante tanto tiempo? Porque no es que nadie hace pocos años se haya dedicado a tachar sus nombres de ningún sitio. Muchas veces cuando se dice el borrado, hay quien puede tener la imagen mental esa de que se las está censurando. No es eso, es que desde que ellas vivieron hasta la actualidad se las conoció a muchas de ellas en su momento, fueron famosas, tuvieron prestigio, vendieron su obra, vivieron de su trabajo, pero no quedó por escrito. Nos dimos cuenta que es que los historiadores nunca habían enfocado su mirada hacia el lado en donde estaban las mujeres. Las mujeres que aparecen en los relatos históricos aparecen de soslayo, porque son esposas, son reinas, son hijas, pero no por ellas mismas, excepto alguna figura muy esencial, ¿no? Ana Aranda, profesora de Historia del Arte de la Pablo de Olavide, nos acompaña en este último tramo. Obviamente había que analizar eso con una perspectiva de género, es decir, esto ha ocurrido porque son mujeres, no por ninguna otra característica de sus vidas, sino porque han sido mujeres, con lo cual analicemos esa sociedad, analicemos, por ejemplo, el comercio del arte en este caso, analicemos las formas de aprendizaje de hombres y de mujeres, como la capacidad para gestionar los talleres que tenían unos y otros. No nos dediquemos simplemente a hacer una relación de biografías, sino construyamos un conocimiento mucho más completo, que además, como digo siempre, que nos permita trasladarlo al presente, porque todo esto, digamos, hay que hacerlo porque es un conocimiento que está en pañales y hay que terminar de construirlo, pero sobre todo desde la mirada actual es la reivindicación en nuestra lucha por tener las mismas oportunidades y porque esta igualdad se sustente, ¿no? La experta nos habla de un artículo publicado en los 70 como elemento disruptor en la historiografía del arte. Escrito por una norteamericana llamada Linda Nochlin y publicado en 1971, que se titula ¿Por qué no ha habido grandes mujeres en la historia del arte?
Y es como, hombre, no diría yo que es un texto fundacional, ni mucho menos, pero sí que es imprescindible leerlo para comprender eso que tantas veces plantean personas que no se han acercado suficientemente al tema, ¿no? Bueno, pues si no las conocemos será porque tan buenas no eran, ¿no? Bueno, ella explica que hay otras muchas razones para que no las conozcamos. Esa metodología y ese interés se va extendiendo por el resto del mundo occidental. Aquí en España pilla en un momento históricamente muy complejo, es el final de la dictadura, con lo cual llega un poco más tarde. Pero ya en los años 80 empieza a haber historiadoras interesadas, historiadoras del arte, que bueno, pues son como un poco las pioneras, ¿no? Las maestras, algunas muy, muy importantes, a las que hemos seguido todas las demás, y de una manera que se va multiplicando, ¿no? A cada promoción hay más mujeres, estudiantes, jóvenes investigadoras interesadas. No sé, hay que tener una mirada muy optimista sobre este asunto, porque las jóvenes tienen una potencia tremenda que no tuvieron las generaciones anteriores. En Andalucía destacan Luz Ulierte Vázquez, ya fallecida, de la Universidad de Granada, la catedrática de la Universidad de Málaga, Teresa Sauret, o dos de las expertas que hemos escuchado en este podcast, Elena Díez, de la Universidad de Granada, o Magdalena Illán, de la Universidad Hispalense. Y pese a todo ese trabajo, sorprende que muchos de estos nombres importantes de la historia del arte sigan sin conocerse. Es cierto que cada vez hay más artículos, conferencias e incluso muestras dedicadas a la mujer, pero la transferencia a la sociedad sigue siendo difícil. No puede ser que nosotras ya llevemos 20 y tantos años con una producción de publicaciones enorme, todas nosotras, pero eso, ¿quién nos lee? Nos leemos nosotras y quien quiere investigar sobre tal asunto, y nosotras, por el bien del conocimiento, necesitamos que eso se transfiera, que aparezca en medios de este tipo, en publicaciones de alta divulgación, en radio, en televisión, en donde queramos, en redes, que además tenemos estudiantes que hacen un trabajo magnífico en redes, con lo cual sí, es muy importante. Y estamos muy contentas porque desde este curso el programa de selectividad incluye a mujeres artistas, y eso es fundamental porque hemos dado el salto a que en secundaria, en bachillerato, se tenga que estudiar a esas mujeres artistas para poder hacer el examen. Eso es lo que queríamos, que los más jóvenes, desde muy pronto, que son los ciudadanos, las próximas generaciones, desde muy pronto tengan conciencia de que hubo esa igualdad, o por lo menos hubo mujeres que pudieron desarrollar ese trabajo. Catalina Rivera, Teresa Nostench, Rita Rukowski, Victoria Martín Barrié, Leonor Manrique de Lara. Como escuchamos, son muchas las mujeres creadoras y promotoras que han tenido un papel protagonista en la historia del arte de Andalucía. Muchas de ellas aún siguen haciéndolo. Muchas chicas y niñas ahora lo serán en su momento. En este número, además, el número 86 de Andalucía en la Historia recoge otros artículos muy recomendables. Tanto trabajo para tan esencial información, o cómo un hueso de caballo recogido en la Cartuja de Sevilla hace 40 años ha sido protagonista de un proyecto del gobierno de Estados Unidos. Boinas rojas en Andalucía, sobre el partido carlista en nuestra región. Manjares de papel, los primeros libros de cocina en Andalucía. La valiosa información de la Villa Roma del Salar. O la conquista omeya del 711. Hasta el próximo episodio. Este podcast es una iniciativa de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, editora de la revista Andalucía en la Historia. Una publicación trimestral con más de 20 años de trayectoria, pensada para todas las personas interesadas en descubrir, de forma rigurosa y amena, los acontecimientos, personajes, hitos y documentos que han marcado el pasado de Andalucía, desde la prehistoria hasta la actualidad. Puedes encontrar la revista Andalucía en la Historia en los kioscos o adquirirla, tanto en papel como en formato digital, a través de la web andaluciaenlahistoria.es. Y si quieres seguir nuestros podcasts, suscríbete a Andalucía en la Historia, la serie sonora,
en tu plataforma de audio favorita.